¿Qué tal? Buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta edición de hoy aquí en FETV Diario. Qué bueno que nos acompaña. Hoy es miércoles 27, Adaluz, o 25 ya este mes va volando, de julio de 2018. Gracias por acompañarnos, Adaluz. Buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, amigos televidentes. Así es, ya casi pues finalizando el mes de julio. Queremos saludar también a todos los que nos sintonizan a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy miércoles 25 de julio. Asamblea Nacional aprueba traslado de partida al IDAN. Comerciantes del mercado de abastos se ven afectados por las importaciones. Colocan últimas vigas de la línea 2 del metro. En las internacionales, expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renuncia al Senado por una investigación judicial en su contra. Continúan las labores de búsqueda de cuerpos atrapados en los incendios en Atenas. Esto es FETV Diario. Iniciamos. Comisión de Presupuesto aprueba traslados de partida del IDAN. Este jueves, trabajadores de la institución podrían levantar paro de labores. La falta de un ajuste en el salario empujó a los trabajadores del IDAN a realizar un paro de labores que inició el pasado martes y que aún se mantiene. Pero ese miércoles el director del IDAN acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar dos traslados de partidas, uno de ellos de $5 millones que servirá para darle ese ajuste a los trabajadores. Una vez que el traslado se ha aprobado, todavía no se implementa inmediatamente la escala, sino que tienen unos pasos a continuar y hemos acordado con ellos un cronograma al cual ellos le van a dar un seguimiento estricto para asegurarse que se esté cumpliendo. Esto depende de otras instituciones, pero la realidad es que vemos que de aquí a un par de meses o un mes y demás, el traslado debe estar efectivo y debemos estar ya empezando a implementarlo. Mercedes Igarruiza, vocera de los trabajadores del IDAN, dijo que ese jueves, en horas de la mañana, los colaboradores de esa institución se reunirán para tomar la decisión de si levantan o no el paro de labores. Vamos por buen camino. Muy importante el paso de hoy para que nosotros levantemos la huelga. En los últimos días, los trabajadores en conjunto con altas autoridades del IDAN se reunieron para discutir algunos puntos del pliego de peticiones que fue entregado la semana pasada. Los 14 puntos adicionales fueron bastante satisfactorios la respuesta, pero como ustedes saben, lo primordial para los trabajadores es la escala salarial. Es que con esto nosotros llegamos a acuerdo con la dirigencia de la asociación, pero tenemos que obviamente conversar con los trabajadores para asegurarse que tenemos su buena voluntad de reactivar. Los trabajadores han esperado el ajuste salarial desde 2014 y se espera que sea ese año cuando se les pueda hacer ese aumento en la escala salarial. Con cámara de Gary Acosta, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y con la colocación de las dos últimas vigas U de la línea 2 del Metro de Panamá, se completaron los 26 kilómetros de toda la línea 2. El proyecto tiene actualmente un 82% de avance. Empezaremos el proceso de ir restituyendo y eliminando obstáculos en la parte de abajo del viaducto. Y seguir trabajando en lo que es las estaciones y la parte ahora electromecánica. Aunque el proyecto lleva 82% ya de avance total, en realidad ahora vienen los otros componentes. Bien, y en más información del Metro de Panamá, la gerencia anunció la licitación para la extensión de la línea 1 hasta el sector de Villa Zaita en Panamá Norte. Villa Zaita es una estación también importante en toda esta red porque es la última estación de la línea 1. Por lo tanto, siendo estación terminal, tiene que ser más grande y tiene facilidades diferentes a las demás. Ser una estación que va a llevar un soterramiento de la vía transísmica, de manera que los carros no interrumpan el movimiento superficial.
Cambiamos de asunto porque el colectivo político PRD iniciará el martes 31 de julio su campaña política para las elecciones primarias. Los 2.781 candidatos que presentaron su postulación podrán iniciar su campaña electoral y extenderla hasta el 13 de septiembre. Ha sido un exitoso proceso de postulación, el cual ya aboca para lo que es a partir del día 30 el levantamiento de la veda de campaña y que nuestra oferta electoral salga a las comunidades pues a vender, a proponer, a comunicar a la ciudadanía cuál es la propuesta nacional que tiene el PRD en miras a ocupar pues las diversas instancias de gobierno, tanto presidencia, diputados, alcaldes y representantes, en el próximo periodo presidencial 2019-2024. Y en otro asunto, debido a la crisis en Nicaragua, ciudadanos del país centroamericano comienzan a migrar, siendo Panamá uno de los principales destinos. La situación política y social en Nicaragua en los últimos 3 meses ha cobrado la vida de más de 350 personas en una ola de protestas que se ha desatado en rechazo del gobierno del presidente Daniel Ortega. Por esta razón, miles de nicaragüenses han decidido abandonar su país para tener una mejor calidad de vida. Y entre los destinos de estos migrantes está Panamá. Y según Rafael Rodríguez de la Asociación de Residentes Naturalizados, en las últimas semanas han ingresado de manera ilegal gran cantidad de nicaragüenses a Panamá. Nosotros le hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas sobre la llegada de estos ciudadanos nicaragüenses, ya que muchos de ellos pues, nos han comentado de que están entrando por fronteras sin documento, la verdad que no sabemos cómo lo están haciendo, y otros nos comentan que lo están haciendo de una forma normal. Las declaraciones de Rodríguez difieren con las declaraciones dadas recientemente por el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié. Desde luego que con lo que está sucediendo sí estamos teniendo un monitoreo mucho más rígido para ver si hay más gente, más afluencia de gente hacia Panamá. Pero por ahora no hay que alarmarse. Aunque intentamos obtener declaraciones por parte de algún representante del Servicio Nacional de Migración, no atendieron nuestras llamadas. A la Asociación de Residentes Naturalizados en Panamá, según sus reportes en las últimas semanas, los nicaragüenses que han llegado a esta asociación en su mayoría son jóvenes. Y nos sorprende que muchos de ellos nos están comentando que están entrando de una forma normal y otros están entrando de una forma incorrecta porque en el país en este momento no están entregando lo que es el pasaporte para prohibirle la salida. Con esta medida le prohíben la salida a los jóvenes. Ese medio conversó con nicaragüenses que han entrado a Panamá en los últimos días y que por seguridad solicitaron mantener su identidad oculta, ya que han recibido amenazas por hacer denuncias contra el gobierno del presidente Daniel Ortega. Nunca me imaginé pasar por algo así. Jamás me imaginé ver a mi Nicaragua de la manera que está siendo destrozada, de la violación de los derechos humanos que se está haciendo con la sociedad nicaragüense. Es algo que hay que destacar. La valentía del pueblo está siendo inmensa. Aunque los están aplastando, los están secuestrando, los están encarcelando, es algo duro. Crearon una ley de la noche a la mañana en la Asamblea Nacional para acusar de terrorismo a toda aquella persona que haya protestado de una manera pacífica. Cabe destacar que en Costa Rica un número plural de nicaragüenses ha solicitado refugio temporal. No se descarta que esta situación se esté replicando en Panamá y otros países de la región. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y ya se encuentra con nosotros el profesor Edwin Cabrera y en su primer análisis nos hablará de las denuncias presentadas por el Contralor de la República ante la Corte Suprema de Justicia en contra de 2 diputados de la Asamblea Nacional. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Óigame, el Contralor General de la República, Federico Humbert, presentó 2 denuncias ante la Corte Suprema de Justicia a respectivos diputados, es decir, a 2. Porque recuerden que la Corte Suprema de Justicia investiga y juzga a los diputados. A su vez, la Asamblea Nacional de Diputados investiga y juzga a los magistrados. Y eso es parte de un problema que ya hemos mencionado acá. En esta ocasión me llama la atención que en uno de los 2 casos, la diputada Marilyn Vallarino ha dado la cara y ha dado su opinión al respecto de la denuncia. El otro diputado,
hasta ahora no ha hablado. En el caso de la diputada, la denuncia gira en torno a que 8 personas que tienen contratos que suman $80,000, al mismo tiempo trabajan en una empresa en la que la diputada es representante legal. Bueno, ahora habrá que hacer la investigación. Ahora habrá que determinar responsabilidad o no, si es que la tiene, de la diputada. Pero yo me quiero ir a lo que hemos mencionado aquí con anterioridad, cómo los diputados interiorizan, cómo los diputados procesan el uso de estos contratos. Yo no voy aquí a entrar a discutir si la diputada es culpable o es inocente, porque eso a mí no me corresponde. Yo quiero plantearles a ustedes, quiero que reaccionemos a cómo los diputados, hombres, mujeres, nuevos o viejos, cuando me refiero a viejos no digo de edad, sino de tiempo de estar en la Asamblea, tienen su propia visión y su propio esquema de pensamiento sobre el manejo de estos contratos. Es impresentable objetivamente que un grupo, que una o unas personas, al mismo tiempo que trabajan en un lugar X, tengan contratos para trabajar, ojo, ni siquiera en la Asamblea, fuera de la Asamblea. Y por ejemplo, por lo que leo en la noticia que publicó el diario La Prensa hoy con las declaraciones de la diputada, que dicho sea de paso, se dieron en una fundación que administra o que preside la diputada, que hasta donde puedo entender es de un gran apoyo a diversos sectores populares aquí al lado en Arraiján. Pero nuevamente volvemos al asunto. Si la diputada tiene una fundación en Arraiján, ¿cómo explicar, si fuera el caso, que personal nombrado en la Asamblea trabajara o en una empresa privada al mismo tiempo o en la fundación, por más buena que sea la fundación, que en efecto, hasta donde tengo información, genera una proyección sobre la comunidad muy positiva? Porque nuevamente, el personal de planilla o por contrato que se contrata en la Asamblea es para trabajar en la Asamblea, no es para trabajar en el circuito, ni es para trabajar en una fundación, ni es para trabajar en ninguna empresa. La filosofía, el concepto de que ellos tenían $4,000 mensuales y se lo subieron a 30,000, la filosofía de eso no es para que tengan activistas políticos en sus circuitos, que no digo que este sea el caso, pero que hay otros casos que sí se han demostrado que es así. La filosofía es que para que puedan contratar buenos asesores que le ayuden a la labor legislativa e incluso a la labor de fiscalización. Pero observen ustedes, los diputados insisten en pensar que esa partida es para uso discrecional de ellos, como le da la gana a ellos y con quien les da la gana. No es así. Los 71 diputados están totalmente equivocados y a eso obedece el alto nivel de crítica que están recibiendo en la sociedad. Los $30,000, que cuidado, pudieran ser más, fíjense lo que les digo, pudieran ser más, son para que contrate personal que le apoye a la labor legislativa, no en el circuito electoral, porque ¿de qué le va a ayudar un asesor en el circuito electoral si no es para otra cosa que para eso? Para el tema de elecciones, de ganar las primarias, de ganar los congresos, de ganar los delegados, de ganar las elecciones. Siguen insistiendo los diputados en tener una mala visión y versión de la administración de los contratos, de la partida 080, de la 172, de las no sé cuántas otras partidas de contrato. Y observa un detalle, que esto pasa de castaño a oscuro. En la misma publicación del diario La Prensa de hoy, hay otra noticia, que incluso viene de la portada, que es más preocupante aún. Se recuerdan que la semana pasada hablábamos acá de caso que estalló el diario La Prensa también de mozos de corral con contratos en la Asamblea.
y que varios de estos mozos dijeron, sí, íbamos al Banco Nacional, lo cambiamos y allí mismo teníamos que entregarle la plata a la persona y un pedazo era para nosotros, 10%, 5%, y el otro se lo llevaba a la persona que iba en representación del diputado. Bueno, ahora resulta que uno de esos que habló, según el diario La Prensa, llegaron unas personas, lo amarraron de manos, lo amarraron de pies, lo encañonaron, le dijeron que tú no puedes hacer eso, y el señor fue a desmentirse él mismo con una declaración diciendo que lo que él había dicho sobre no sé quién persona ya no era así. Fíjese cómo este tema de los contratos comienza a pasar ahora de castaño oscuro. La impresión que yo tengo, amigos televidentes, es que nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes, no debemos quitar la presión sobre este tema de los contratos de la Asamblea. Porque si no la quitamos, escuche lo que le voy a decir hoy, regístrelo, si le quitamos la presión a que esto se defina y se aclare una vez por todas qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los contratos, el próximo quinquenio, que inicia el 1 de julio de 2019, la fiesta de los contratos va a seguir exactamente igual o peor. Póngale la firma a eso. Por el contrario, si los ciudadanos jugamos nuestro papel y presionamos para que esto se acabe, se dirima, se establezcan responsabilidades, es probable que los que vengan en el próximo quinquenio, ya sea que lleguen nuevos o ya sea que los que se reelijan, van a pensar 2 veces qué hacer con estos contratos. Continuamos con más información. En el segundo bloque tenemos que volver a hablar de Nicaragua. Continuamos con más información. Muchísimas gracias, profesor Cabrera. Ahí estaremos muy pendientes, ya lo sabe, amigo televidente, a este segundo análisis más adelante. Por el momento vamos a iniciar nuestro recorrido por el mundo. Tenemos que las elecciones legislativas en Pakistán se vieron afectadas por un atentado suicida que dejó varios muertos en la ciudad de Quetta. Al menos 30 personas murieron y decenas resultaron heridas en un atentado suicida en Pakistán, poco después de la apertura de los colegios electorales para unas tensas elecciones legislativas. El ataque tuvo lugar cerca de un colegio electoral en Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, al sudoeste del país. Fue reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico y aumenta aún más la tensión de los comicios tras una campaña con varios atentados y acusaciones de injerencia del ejército. Unos 106 millones de electores están llamados a las urnas para elegir a los diputados para los próximos 5 años. La formación ganadora será llamada a formar el nuevo gobierno federal. Se trata de apenas la segunda transición democrática de un gobierno civil a otro, en un país cuya historia está marcada por los golpes de Estado militares y los asesinatos de políticos. Los primeros resultados se esperan el miércoles por la noche. Y equipos de rescate continúan las labores de búsqueda de personas atrapadas en sus casas y vehículos por los incendios de este lunes en Atenas. Así quedó el balneario griego Mati tras los voraces incendios que arrasaron los alrededores de Atenas. Los bomberos seguían buscando el miércoles a personas atrapadas en sus casas o en vehículos carbonizados. No tenemos ninguna esperanza de encontrar a alguien vivo. Hace una hora en la otra calle encontramos un cuerpo en una casa. Creo que en los próximos días seguiremos encontrando cadáveres. Es un área muy grande la que tenemos que revisar. Los incendios dejaron al menos 79 muertos y más de 180 heridos. La catástrofe comenzó el lunes cuando el fuego se declaró en un monte cercano a Pendeli y fue atizado por vientos de 100 kilómetros por hora. Algunos residentes escaparon en pánico hacia la playa, a pocos metros de distancia, donde tuvieron que permanecer más de una hora en el agua para salvarse. Pero muchos no lo lograron. En esta casa los bomberos encontraron 26 cuerpos carbonizados, incluidos niños pequeños, abrazados en grupos. Las autoridades seguían recibiendo decenas de llamadas de personas en busca de sus familiares. Grecia, que activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil, ya recibe ayuda del extranjero. Mientras, los bomberos seguían combatiendo otro incendio que amenazaba varias casas cerca de Quineta, 25 kilómetros al oeste de Atenas.
El expresidente catalán Carles Puigdemont anunció que se mantendrá en Bélgica su lucha por la independencia de Cataluña. Carles Puigdemont volverá a instalarse en Bélgica para mantener desde esa ciudad su lucha por la independencia de Cataluña. Así lo anunció el miércoles en Berlín el expresidente catalán, pocos días después de que la justicia española retirara la orden internacional de arresto en su contra. Ahí es donde tenemos la Casa de la República y donde comencé a trabajar por el Consejo de la República, así que mi actividad política se centrará en Bélgica. Desde esa mansión en Waterloo, donde vivía antes de ser detenido en Alemania, Puigdemont tratará de desplegar el llamado Consejo de la República, una especie de organismo dirigente del independentismo desde el exilio, con el que quiere ganar respaldos internacionales a su causa. Puigdemont es de nuevo libre de moverse por el extranjero, pero en España sigue vigente una orden nacional de arresto en su contra y de otros 5 independentistas instalados en Bélgica, Suiza y Escocia. Hasta que el delito no prescriba, dentro de 20 años, ninguno podrá volver al país. Yo no sé si voy a tardar 20 años en pisar suelo español o no. Lo que sí es que no voy a tardar 20 años en pisar suelo catalán. El expresidente catalán admitió que el cambio en el gobierno español con la llegada al poder del socialista Pedro Sánchez en vez del conservador Mariano Rajoy ha supuesto un cambio de estilo. Pero aseguró que eso debe traducirse en hechos y reclamó a Sánchez un referéndum acordado sobre la independencia y la liberación de sus compañeros encarcelados. Y en otro tema, la Alianza del Pacífico acordó buscar una integración económica con el Mercosur. Un acercamiento entre bloques americanos en medio de tensiones comerciales en el resto del mundo. La Alianza del Pacífico, integrada por México, Perú, Chile y Colombia, acordó el martes buscar una mayor integración económica y comercial con el Mercosur, que conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este día, las naciones de la Alianza del Pacífico y del Mercosur hemos dado un primer paso de acercamiento entre nuestros dos mecanismos. Juntos haremos más y mejores cosas para nuestras sociedades. Mercosur y Alianza del Pacífico no somos sistemas idénticos, ni en su formato, ni en sus contenidos, ni en su alcance, ni en su funcionamiento. Pero tampoco son incompatibles o excluyentes. Peña Nieto destacó que se aprobó también un plan de acción para facilitar el comercio de bienes, la internacionalización de las empresas pequeñas y medianas, fomentar la economía del conocimiento y generar más beneficios para las personas en materia de género, movilidad académica, turismo, cultura y movilidad de personas. El acercamiento ocurrió en la cumbre de la Alianza, que se realiza en el balneario mexicano de Puerto Vallarta. Ambos bloques comenzaron a buscar mayor cooperación desde 2017 en medio de crecientes posturas proteccionistas en el mundo, en particular en Estados Unidos, el mayor socio comercial de México. El Mercosur pretende también un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, un proceso que podría culminar en septiembre próximo. Y para finalizar las notas internacionales, el expresidente de Colombia y senador Álvaro Uribe renunció a su curul por una investigación judicial en su contra. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció el martes al Senado. El mandatario fue vinculado formalmente a una investigación penal por presunto soborno y fraude procesal. Por ello se consideró moralmente impedido para ser senador, según indicó en su cuenta de Twitter. Uribe, que dirigió el país entre 2002 y 2010, había juramentado el viernes, tras obtener la votación más alta en las legislativas de marzo. La justicia lo tenía en la mira por un caso que se remonta a 2012. En ese año presentó una denuncia ante la Corte Suprema contra el legislador de oposición Iván Cepeda por un supuesto complot con falsos testigos para intentar involucrarlo en actividades criminales de los grupos ilegales de ultraderecha que combatieron por décadas a las guerrillas izquierdistas. La justicia no solo se abstuvo de procesar a Cepeda, sino que pidió una investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha, manipular testigos contra el opositor. El tribunal informó que Uribe será llamado a indagatoria para que responda por los señalamientos.
Bien, queridos amigos, y después de este recorrido por el mundo, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. No le cambie, que ya volvemos con más información. Acompáñenos. Amigos televidentes, estamos de regreso con más de FETV Diario. Gracias por su sintonía. Vamos a dar paso de inmediato a las notas eclesiales. En el mes de agosto, el Papa Francisco se reunirá con aproximadamente 50.000 jóvenes italianos. En este encuentro, el Papa rezará junto a los jóvenes por el próximo Sínodo de los Obispos del mes de octubre, dedicado especialmente a la juventud. Las diócesis italianas estiman que más de 50.000 personas participarán en el encuentro que el 11 de agosto el Papa tendrá con jóvenes en Roma. Será en el emblemático y espacioso Circo Máximo. A las 6:30 de la tarde, el Papa establecerá un diálogo con los jóvenes y juntos rezarán por el sínodo del próximo octubre, que será dedicado a ellos. Sin embargo, no terminará ahí el encuentro porque el domingo a las 11 de la mañana, antes de rezar el Ángelus, Francisco volverá a estar con ellos, esta vez en la Basílica de San Pedro, a donde los jóvenes se habrán desplazado para participar en misa. No está previsto que la celebre el Papa, pero al terminar la ceremonia bendecirá los regalos que los jóvenes italianos llevarán a la JMJ de Panamá, el crucifijo de San Damiano, muy ligado a San Francisco de Asís, patrón de Italia, y una imagen de la Virgen de Loreto. Este será uno de los grandes encuentros del Papa en el mes de agosto, además de su viaje a Irlanda para participar en el Encuentro Mundial de las Familias. Y por otro lado, una de las reliquias más importantes de la fe católica, la Sábana Santa, será apreciada por los jóvenes italianos que se reunirán con el Papa Francisco para orar por el Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Como parte de las iniciativas preparatorias para el Sínodo de Obispos sobre los jóvenes y la vocación, el Papa ha autorizado una ostensión extraordinaria de la Sábana Santa de Turín. Será durante la tarde del 10 de agosto y podrán participar los jóvenes del Piamonte. Verán la síndone antes de partir en peregrinación a Roma para ver al Papa. Será una oportunidad extraordinaria para apreciar una de las reliquias más importantes de la fe católica, con la silueta de un hombre que tiene las mismas heridas que sufrió Jesús en la Pasión. Estos coágulos, estas costas de sangre que tenía el pobre cuerpo en su piel, se diluyen y se ha calculado en cuánto tiempo se produjo este fenómeno de acuerdo con lo que nos muestra la síndone. Entre 36 y 40 horas, justo el tiempo que el cuerpo de Jesús ha pasado en el sepulcro. La Sábana Santa o síndone se custodia en una capilla de la Catedral de Turín y se muestra muy pocas veces y solo en circunstancias extraordinarias. Pasarán años antes de que pueda verse de nuevo. ¿Y cómo puede cambiar la vida de una persona que ha participado de un encuentro con el Papa? Bueno, variadas pueden ser las respuestas, pero vamos a escuchar la respuesta de un musulmán que se encontró con el Papa Francisco un Jueves Santo en la cárcel. A tan solo 1 kilómetro de la Basílica de San Pedro hay una cárcel, la prisión del Regina Coeli. Allí el recuerdo de Francisco todavía está muy presente. En marzo celebró el Jueves Santo con los presos y lavó los pies a 12 de ellos, entre ellos a Ali, que es musulmán. Cuando llegué dije al compañero que tenía al lado, pero ¿nos tenemos que lavar nosotros o nos lavará el Papa? Y me dijo, no, es él quien los lava. El Papa entonces explicó que como Jesús lavó los pies de sus discípulos, así también lo haría él. Todavía no me lo creía, pero cuando se acercó a mí, ahí empecé a llorar. No me lo podía creer. Sí. Ali Baaz huyó de Argelia en el 92, cuando era un adolescente y desde entonces ha tenido una vida agitada. Espera cortar con su vida pasada y recomenzar de cero. En la cárcel ayuda en la enfermería y le gustaría seguir dedicándose a eso cuando salga. Todos somos humanos y todos cometemos errores, pero si me das otra oportunidad, no fallaré. Aquí no vuelvo más. Si me ayudan, si me perdonan, aquí no vuelvo más.
Me queda un año de prisión y me están ayudando mucho. La dirección me está dando una mano y se lo agradezco. Esperemos que vaya bien cuando salga. Aquí no vuelvo. En sus visitas a las cárceles, el Papa siempre transmite dos mensajes, uno de esperanza para los presos y otro de exigencia para las instituciones públicas. A ellas les pide que las cárceles sirvan para reintegrar a los presos y no para darles el golpe de gracia. A veces pareciera que las cárceles se proponen incapacitar a las personas a seguir cometiendo delitos más que a promover los procesos de reinserción que permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares que llevaron a una persona a una determinada actitud. Las visitas a las cárceles se han convertido prácticamente en una parada obligada de cada viaje de Francisco. Les dedica tiempo y palabras de aliento y desde allí lanza fuertes mensajes a toda la sociedad. Porque dice que un país es capaz de recomponerse en la medida en la que cuida a enfermos y perdona a sus presos reintegrándolos. La Iglesia Católica mañana festeja a San Joaquín y Santana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús. Un día especial para celebrar a nuestros abuelitos. El padre Francisco Verar nos tiene el enfoque pastoral de esta noche. Adelante, padre. Buenas noches, queridos amigos fetevidentes. Hace unos días, un antropólogo y un químico en una revista científica publicaron que en la Sábana Santa de Turín habían manchas de sangre falsas. Recientemente ya físicos, médicos han declarado que ese estudio de estos dos señores está completamente manipulado. Más aún, estos señores pertenecen a círculos agnósticos y ateos. Curiosamente, ninguno de los dos han visto de cerca la síndrome ni han estudiado la sangre. Pero hicieron pruebas con un maniquí diciendo que la sangre chorrea de una forma distinta al que está en la síndrome. Recientemente una profesora de química dijo que la sangre como está allí está chorreando aún hasta 30 horas después de la muerte, cuando supuestamente el estado del cuerpo de Cristo con el que se envolvió la sábana, todavía la sangre está corriendo y no de la cruz sino de los mismos brazos. Ahora, una gran diferencia en hacer una prueba con un maniquí que con una piel humana normal. Ahora, lo que les quiero simplemente evidenciar es que una prensa internacional ha hecho un alarido de esto. Pero ahora, cuando ya muchos científicos han hablado abiertamente de que ese estudio está mal hecho, no se le ha dado la misma publicidad. No obstante, la Sábana Santa siempre seguirá siendo un objeto de estudio y para muchos agnósticos, ateos, no católicos, controversial. Lo interesante es que frente a todo esto, el Papa Francisco ha autorizado, cosa que se hace solamente con ocasión de años jubilares, ha autorizado una ostensión de la Sábana Santa extraordinaria para el próximo 10 de agosto, cuando los jóvenes italianos del Piemonte podrán ir a venerar esta mortaja que yo no dudo que es la auténtica con la que José de Arimatea y Nicodemo cubrieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, tiene sangre de Jesús y tiene la imagen de Jesús allí impresa. Y estos jóvenes, ¿por qué la van a ver? Bueno, porque van a participar del sínodo de los obispos que se va a celebrar en Roma en el mes de septiembre. Sínodo sobre discernimiento vocacional, juventud, etc. Interesante dato. Quiero aprovechar, queridos amigos, también para mandar mis felicitaciones a todos los abuelos y también a aquellos que pertenecen a la esfera de la tercera edad, porque mañana celebramos el Día de los Abuelos de nuestro Señor Jesucristo.
y estamos hablando de abuelos en la sangre, abuelos biológicos, los padres de la Santísima Virgen María, San Joaquín y Santa Ana. Son los padres de la Santísima Virgen María, y María es madre biológica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso mañana celebramos en la Iglesia Católica el Día de los Abuelos. Felicidades a todos los abuelos y aquellos que, sin serlo, también pertenecen al grupo de la tercera edad. Y seguimos con más. Adelante. Así es, muchísimas gracias, Padre, y nos unimos a esas felicitaciones para todos los abuelitos mañana. Dios les dé mucha salud. Vamos entonces a continuar con más información. El diputado Jorge Iván Arrocha dijo que está de acuerdo con las denuncias que ha hecho el Contralor de la República en torno al escándalo de la planilla 080. Una situación que se da con 1 o 2 diputados no puede ser cuestionamiento para los 71 diputados. La planilla 080 son recursos del Estado y sí tenemos que rendir cuenta. Y si en algún momento no aparecía en la página de transparencia, yo creo que atinadamente el problema se da desde el día que la honorable diputada Yanibel Ábrego decide poner la planilla 080 en la página web de la Asamblea. Fue la Asamblea la que publicó la planilla 080, no fue más nadie. Entonces... Y en otro tema, aspirantes a la presidencia de la República por la libre postulación no les cayó nada bien la depuración de firmas que recientemente realizó el Tribunal Electoral. Firmas no coinciden con la firma de la cédula, cédula no existe, cédula vencida, menores de edad, extranjeros, entre otras, son las causales que se han encontrado en los libros de inscripción de los precandidatos que aspiran a participar de la próxima contienda electoral del 2019 por la libre postulación. Recientemente, el Tribunal Electoral rechazó más de 77,000 firmas, situación que causó malestar a los aspirantes, quienes ven con esto un obstáculo para dar el siguiente paso para la aspiración de la presidencia. En el caso del precandidato Ricardo Lombana, cuestionó el proceso para la verificación de las firmas. Empezando con que no hay un procedimiento. Hay causales de rechazo, pero no hay un procedimiento. O sea, nadie realmente, y el Tribunal Electoral no ha hecho público un procedimiento de cómo se llega a la conclusión de que una firma no vale por tal y cual razón. Eso por un lado. Por otro lado, hay candidatos a los que se le han eliminado muchas firmas. Hemos escuchado al profesor Bernal que le han eliminado una cantidad que realmente llama la atención de firmas que le han eliminado, y yo reitero que nos hemos solidarizado con él. El proceso está muy arcaico. O sea, esto del libro, firma, huella, y que sea al ojo, que el depurador tenga que estar comparando pantalla contra libro. Yo creo que ya Panamá tiene suficiente recurso y el Tribunal Electoral suficiente avance como para que este proceso pudiera haber sido digital. Lombana pide al Tribunal Electoral se haga público los procedimientos y la oportunidad para que los candidatos puedan corroborar que realmente la firma merece el rechazo de acuerdo a las causales presentadas por el Tribunal Electoral. Claro que es un obstáculo. Nosotros nos hemos encontrado con rechazos que no tienen justificación, pero hemos logrado, gracias a la insistencia, hemos logrado recuperar muchas firmas. Por ejemplo, la causal que más daño le está, la causal que más está presente en los rechazos es la causal de que la firma no coincide, la firma en el libro no coincide con la firma registrada de la persona. Sí es un obstáculo porque si tú no tienes los recursos, o sea, los candidatos de libre postulación que estamos haciendo esto por convicción y de manera genuina, no tenemos grandes recursos detrás de nosotros. El abogado Ernesto Cedeño, quien declinó a sus aspiraciones presidenciales, reaccionó al respecto. Yo creo que estas cosas sí se deben ajustar de una u otra manera por una reforma electoral, que se permitan hasta el voto, la firma electrónica, para que haga menos costosa ese tipo de inversiones que tienen que ser un aspirante para llegar a la firma correspondiente. Yo antes, pues yo era aspirante hasta que renuncié, a veces se le pedía a algunos activistas, le pedían cédula, a otras no se les pedía y confiaban mucho en, por decirlo así, el grado de liberalidad del ciudadano, pero a veces uno se encontraba que a la depuración, el Tribunal Electoral depuraba porque la firma no coincidía. Y a veces falla por no pedirle la cédula. Es que es difícil que uno le está brindando un favor y el activista le pregunte, préstame tu cédula. A veces no te la da y se va de una manera rauda. Entonces a veces uno confía mucho. Entonces, ese grado de confianza
pueden traer el debilitamiento de la firma. El informe del Tribunal Electoral explica que todas las firmas rechazadas a los precandidatos por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, Dimitri Flores, Ricardo Lombana, Miguel Antonio Bernal y Gerardo Barroso, corresponden a que la firma no coinciden con la cédula. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Bien, pasamos a otro asunto. Un proyecto de ley que busca modernizar a la Autoridad Nacional de Aduanas fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Este proyecto busca adecuar la normativa aduanera al marco internacional adoptado por la República de Panamá. Como decíamos, le va a dar una estructura más sólida a la institución. Esto es un proyecto ampliamente consensuado y discutido con el sector privado, con otras instituciones del Estado, y pensamos que al final va a resultar pues, en un importantísimo avance en lo que nos resta de administración de aduanas. Los comerciantes del mercado de abastos también son afectados por las importaciones. En la actualidad han tenido que bajar sus precios. Productores de diferentes rubros en los últimos años han sido golpeados con las importaciones que a su juicio se han dado de forma desmedida en el mercado nacional, generándoles grandes pérdidas, pues han tenido que bajar sus costos. Los comerciantes del mercado de abasto también están preocupados por el exceso de productos que llegan del extranjero, una situación que pone en riesgo sus pequeños negocios. José Vega es estudiante de logística, productor y comerciante. Está de acuerdo con las importaciones, pero siempre y cuando se hagan controladas. Nosotros, por ejemplo, traemos productos que sembramos y nos afecta si tenemos cebolla nacional a buen precio y traen cebolla en exceso, obviamente va a bajar el precio de la cebolla y nos afecta a nosotros directamente porque nosotros tenemos costos a la hora de la inversión, tanto los insumos como los peones. La falta de una estructura institucional donde se integren todos los actores que participen de este importante sector para que haya mejor control y verificación de las importaciones y su inocuidad es el segundo pilar fundamental dentro del pliego de solicitudes que presentaron los productores ante el gobierno y que los mantiene en pie de guerra. El ministro del MIDA, Ernesto Carles, aseguró que este punto será el plato fuerte dentro de la mesa de negociación, pero que será un tema complejo detener las importaciones en beneficio del productor. Es muy difícil para el Ministerio de Desarrollo Pecuario prender y apagar un switch que diga paro y prendo las importaciones. Eso es muy difícil. Es muy difícil porque tú tienes importaciones responsables que hacen la agroindustria local y que es parte de su flujo. Y también tienes importadores irresponsables, que es lo que hemos tratado de eliminar. Y evidentemente eso es una queja recurrente y las importaciones no existen a partir de nuestro gobierno. Por supuesto que las regulaciones, conforme pasa el tiempo, las desgravaciones principalmente las grabaciones de los tratados de libre comercio han afectado a los productores y es esa franja primordial que tenemos que cuidar. Con la llegada de productos extranjeros, los precios en el mercado han tenido que ajustarse en rubros como la cebolla, tomate y pepino para poder comercializarlo. Nos afecta un 20-25% la venta. Ahora que no está entrando, pronto está a entrar la cebolla holandesa. Cuando comienza a entrar la cebolla holandesa, eso nos baja totalmente los precios. ¿Cuáles son los precios actuales? De la cebolla ahora mismo en plaza está en el saco en $28, el tomate 50 centavos, en algunos productos que exportan. Pues. Para mañana a las 10 a.m., productores anunciaron una marcha desde la cinta costera hasta la presidencia como medida de presión. Con cámara de Elvis Pineda, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y en este mismo tema, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se prepara para apoyar al sector de la producción a enfrentar la sequía por la presencia del fenómeno del Niño. Sin embargo, vamos a tener la contingencia como lo hicimos al inicio, que invertimos cerca de 7 millones en apuntalar esto. Así que estamos preparados para eso. ¿De qué manera se están preparando? Bueno, aparte de la inversión, estamos manteniendo los abrevaderos y los pozos profundos que se hicieron en la región de Azuero. Estamos comprando equipo, principalmente de máquinas perforadoras, no solo para Azuero, sino para el resto del país. Así que es una preparación continua técnica que tiene el Ministerio y también haciendo conciencia con el productor de que ellos mismos se preparen, ¿no?
Bien, queridos amigos, llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque al volver tenemos más y también están preparados nuestros compañeros, Lourdes. Así es, el profesor Edwin Cabrera nos va a hablar sobre la crisis en Nicaragua en el segundo análisis y Alejandro Rodríguez en los deportes. Siga con nosotros aquí en FTV Diario. De regreso, amigos televidentes, lo hemos analizado varias veces acá y tenemos que reiterarlo. Pero tenemos que reiterarlo porque ya hay evidencias que comienzan a darse, no en Costa Rica, donde hay no sé cuántos nicaragüenses, ya comienzan a llegar a Panamá. Y yo sigo insistiendo, no sé cuál es la opinión de ustedes, que nosotros tenemos que ser solidarios con pueblos como el nicaragüense, con pueblos como el venezolano, que sufren en estos momentos los embates de esas respectivas dictaduras. Dicho eso, hay dos elementos que no podemos perder de vista los panameños. Uno, desde el punto de vista de la política de relaciones exteriores que debe tener nuestro país, debe ser firme, debe ser categórica, rechazando la mortandad que se está dando a manos de la dictadura contra el pueblo nicaragüense. Los vejámenes de lo que están haciendo objeto los sacerdotes, las religiosas, los obispos, el cardenal, el nuncio, en Nicaragua, a manos de la dictadura. Este país que se llama Panamá, que supo lo que fue luchar contra una dictadura, tiene que ser categórico y firme en cuanto a repudiar regímenes dictatoriales de izquierda o derecha, y en cuanto a respaldar, solidarizarse con el respeto a los derechos humanos. Eso por un lado. Y por eso seguimos reclamando más y más, porque no voy a decir que no lo hayan hecho, sí lo han hecho, pero exigimos que el gobierno de Panamá sea más enérgico, le vaya subiendo cada vez más el volumen y que haga un trabajo en la región para que ocurra lo mismo. Eso en materia de política exterior. Pero en materia de migración, amigos televidentes, ya la bomba migratoria se está dando. Costa Rica, vecino de Nicaragua, tiene la situación planteada, no de ahora, desde que el sandinismo derrocó la dictadura de Somoza, desde aquella época y hasta más atrás, Costa Rica siempre ha tenido la situación de alto flujo migratorio de nicaragüenses hacia el territorio tico. Y al final de la historia, Costa Rica ha vivido con esa realidad. Resulta que ahora ha estallado una crisis política, social, económica, y esas migraciones se han incrementado exponencialmente hacia el territorio de Costa Rica, que es un poco parecido a lo que está ocurriendo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Venezolanos huyendo a la dictadura, entrando a territorio colombiano. Pero ¿qué ocurre? En el caso de venezolanos, para llegar a Panamá, tienen que llegar por avión, a menos que vengan por un sistema de cruzar el tapón del Darién a pie, que casos han habido y ustedes y yo sabemos lo que ha pasado. En el caso de los nicaragüenses en Costa Rica, pueden llegar por tierra. Y reitero, no estoy diciendo esto para que cerremos nuestras fronteras a los nicas. No. Muy por el contrario. Abramos las puertas para que lleguen. Pero si no queremos que se dé una bomba migratoria, porque ¿cuál es el problema de la bomba migratoria? Que estados tan pequeños como el de Panamá, y no digo pequeños solamente en extensión territorial, sino en recursos, con costos tiene recursos para atender las necesidades de los panameños. Ahora imagínense llegando más y más migrantes, porque una vez están en el territorio hay que atenderlos, hay que proveerles de salud, hay que proveerles de techo, lo cual estoy de acuerdo con que se haga. Pero si no adoptamos una actitud enérgica para contribuir a que el dictador Ortega entienda que se tiene que ir, ya no solamente Costa Rica, nosotros acá
también recibiremos los efectos de esa bomba migratoria nicaragüense. Entonces, lo que hay que poner es parámetros claros. ¿Cómo es posible que hubo una cantidad de transportistas panameños que quedaron allá prácticamente secuestrados por mucho más de una semana? Esos panameños transportistas. Bueno, si a eso le pasó a ellos, que son transportistas, imagínense cómo estará ese pueblo, sufrido. Ya van más de 300 muertos, por amor a Dios. Y no hay mediación que valga ya. Mire, las dictaduras no negocian, las dictaduras se sientan a la mesa solamente para ganar tiempo. Pero bueno, es un tema que tienen que resolver los nicaragüenses. Pero si bien es cierto lo tienen que resolver los nicaragüenses, nosotros los panameños no podemos mirar para otro lado. Tenemos que ser consistentes en la defensa de los derechos humanos. Tenemos que ser consistentes en la defensa de los regímenes democráticos, no dictatoriales. Y tenemos que ser solidarios con esa gente que lamentablemente prefiere huir de su país antes que hasta poder perder la vida. Pero mientras eso ocurre, el gobierno tiene que adoptar medidas y medidas contundentes. Y el gobierno debe generar o ejercer un liderazgo en la región para que no solamente Panamá y Costa Rica, sino que la región entera reaccione a eso. A mí hasta el momento no me gusta cómo la región está reaccionando sobre lo de Nicaragua. Siento que están mirando con un ojo para allá y con el otro ojo cerrado, en la mayoría de los casos. En otros casos simplemente no quieren hablar del tema. Prestemos la atención a este fenómeno migratorio que ya es una realidad en Panamá. Y si la situación en Nicaragua se sigue agravando, ese incremento migratorio se va a dar indiscutiblemente. Continuamos con los deportes y don Alejandro Rodríguez. Gracias, profesor Cabrera. Estamos listos para el fascinante mundo de los deportes. Arrancamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y es que Panamá se impuso 5-2 a México en partido de la disciplina del béisbol, precisamente de estos Juegos que se celebran en Barranquilla 2018. Partido que se disputó en el estadio Edgar Rentería hoy en horas de la mañana. Panamá ahora queda con marca de 2 victorias y 2 derrotas. El próximo partido de la novena panameña será frente a Nicaragua este jueves a partir de las 10 de la mañana. Escuchemos a José Murillo, tercero entrenador de Panamá. Sí, la verdad hay que darle crédito a México por la clase de picheo que logró en el día de hoy. Nosotros no nos quedamos atrás, gran picheo de nuestro relevo. Y en el séptimo inning, Yadier Santamaría, todavía es imparable, que a la postre decide el partido. Nos aprovechamos de ese episodio, base por bola, Chin con base llena. Llegó una vez más, Chin fue nuestro mejor bateador. Y el box para anotar la quinta carrera. Así que nos mantuvimos en el partido. Gran relevo de Ramos, excelente relevo de muchacho Abraham Atencio Jr. Y sin duda Luna Corpa, que ha sido nuestro mejor lanzador relevo en este torneo. Un gran trabajo de Johnny Córdoba, hijo, que ha preparado este equipo, ¿verdad? A situaciones y los muchachos han respondido. Hay que darle crédito a mi equipo, la verdad, a mi cuerpo técnico. Después de las 2 primeras derrotas, fuimos a una práctica de bateo. Roberto Vázquez, el coach de bateo, hizo un excelente trabajo con ellos y logramos, ¿no? La verdad, ajustar los bates y hemos dado más de 10 hits en los 2 últimos partidos. No, sí, hoy conectamos 2 imparables. Cuando tú conectas más de 10 en un partido es que estás bien. Así que hemos mejorado los 2 últimos juegos y esperemos que sigamos mejorando, porque lo que nos queda es un camino duro, porque en Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, ahí se vamos a decidir el futuro de nosotros. Bien por nuestra selección, segunda victoria consecutiva, luego de esas primeras 2 derrotas. Seguimos con vida, recuerden que estamos en la lucha por un cupo en los Panamericanos, que será más adelante. Tenemos que seguir hablando de estos Juegos Centroamericanos y es que hay medalla de bronce para Panamá. Nuestro equipo de tiro deportivo logró el bronce centroamericano y del Caribe en pistola de aire de 10 metros. Los miembros del equipo fueron David Muñoz, Juan Campos y Ricardo Chandek. Escuchemos las reacciones de los 3 protagonistas. Cogimos tercer lugar aquí en aire. Estamos muy contentos con ese resultado, de haberle ganado a muchos países que tienen muchas condiciones mejores que nosotros. Y nada, muy contento. Espero que ahora
se fije más en los deportes individuales y específicamente en el tiro. Tanto impresionado, ¿no? Nos habíamos preparado bien, veníamos con una mente fresca y concentrado a hacer el trabajo que me compete a mí como atleta de Panamá, y venir acá para mí es con mucho orgullo a representar a mi país más que todo. Bueno, muy contento porque como trabajamos, entrenamos bastante y uno ve ahora los resultados, ¿no? Así que bueno, bien por los muchachos, otra medalla más para la delegación panameña. Tenemos que cambiar de tema. Sigue la expectativa de quién podría ser el próximo técnico de la selección de Panamá. Y es que el suizo, Fabio Celestini, se ha sumado a la lista de entrenadores que quieren dirigir a la selección de mayor de fútbol de Panamá en el próximo proceso. En una entrevista dada en un programa de radio de nuestro país, el ex entrenador de Gaby Torres en el Lausanne Sport habló de un proyecto global en nuestro país. Me ilusiona mucho la idea, soy capaz de esperar si hay interés de la Federación Panameña de Fútbol, fue parte de lo que dijo el señor Celestini, que actualmente se encuentra sin dirigir y se describe como un técnico que se adapta a los sistemas. El exjugador de Levante y del Getafe dice que conoce el fútbol panameño y su trabajo también sería enfocado a las bases y los juveniles. Fabio Celestini fue considerado el entrenador del año de la Liga Suiza en el 2017. Ojo, esto sería para el proceso de Qatar por los 4 años. Se une a la lista de candidatos, pero ya hoy se confirmó que Gary Stempel será el técnico de manera interina para dirigir los partidos ante Venezuela en el mes de septiembre aquí en el Rommel Fernández y ante Japón en el mes de octubre. Eso ya sería allá en Tokio, partido amistoso que tendrá la selección de Panamá para iniciar el próximo proceso. Recuerden que no se va a nombrar a nadie por lo menos hasta el mes de enero, que serían en diciembre las elecciones de la Federación Panameña de Fútbol. Así que vamos a ver qué otro candidato sale. Fabio Celestini se une a esta lista de candidatos. Tenemos que cambiar de tema, y es que el volante panameño Edgar Joel Bárcenas debutó esta mañana con el Real Oviedo, que se prepara para el inicio de temporada de la Segunda División de España, luego de ser presentado como refuerzo de los Carballones. El pasado 19 de julio, Bárcenas jugó 28 minutos frente al Ponferradina, partido que terminó 0-0 en el Toralín. Fueron los primeros minutos del panameño bajo las órdenes del técnico Juan Antonio Anquela. El Real Oviedo regresó hoy mismo a Oviedo y mañana entrenará en el Requexón. Así que bien por Edgar Joel Bárcenas, que ya debutó en pretemporada con su nuevo equipo en la Segunda División de España. Es lo que tenemos en Deportes para hoy. Compañeras, vamos con ustedes por la parte final del día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de FTV Diario. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Dios mediante, nos vemos mañana. Bendiciones.